En esta lección vamos a hablar sobre los sustantivos griegos. Vamos a ver una introducción general a los sustantivos griegos, qué son los sustantivos y cómo se forman en el griego y cuáles son sus diferentes características. En primer lugar, ¿qué es un sustantivo? Cuando hablamos de sustantivos, estamos hablando que un sustantivo es una palabra que nombra una persona, objeto, cualidad o idea. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, algunos sustantivos que caen en estas categorías. Por ejemplo, ángelos es un sustantivo que nombra a una persona. Artos es un sustantivo que nombra a un objeto. Tenemos las palabras como ergon, zoe y kara, que son sustantivos que nombran ideas o conceptos abstractos. Y por último tenemos un ejemplo de un sustantivo que nombra o representa un nombre propio. Lucas. Entonces, un sustantivo es una palabra que nombra una persona, un nombre propio, un objeto, una cualidad, una idea o un concepto abstracto. En segundo lugar, hay tres definiciones que debemos tener en mente cuando hablamos de los sustantivos griegos. En primer lugar, debemos recordar que el griego es un lenguaje flexivo. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí la inflexión. Y como la definición lo dicen, la inflexión es la variación en la forma gramatical de una palabra por medio de cambios en sus terminaciones. Si ya vimos el video, por ejemplo, de el presente activo indicativo, nos damos cuenta que el verbo cambia su forma gramatical por medio de cambios en sus terminaciones. La raíz es la parte que permanece constante y las terminaciones son las que varían y son las que le dan las diferentes formas gramaticales. Bueno, lo mismo sucede con los sustantivos. A esta inflexión de los verbos se le conoce como conjugación, pero a la inflexión de los sustantivos se le llama declinación. Cuando hablamos de la inflexión de los sustantivos, estamos hablando de la declinación de los sustantivos. Y como más adelante vamos a ver, el griego tiene tres diferentes declinaciones o sistemas de terminaciones que aplica a tres grupos generales de sustantivos. Ahora, por último, cuando obtenemos una palabra, un sustantivo en este caso, y queremos identificar la forma gramatical de esta palabra, estamos hablando que estamos haciendo un análisis. Entonces, estas tres palabras nos van a ayudar a la hora de hablar de los sustantivos. La inflexión, la declinación y el análisis. La inflexión viene siendo una definición general que aplica a todas las palabras griegas. La declinación es una definición específica que tiene que ver con los sustantivos. Y el análisis también es una definición general que habla de identificar la forma gramatical de cualquier palabra griega. Entonces, esas tres definiciones, sobre todo la de declinación y el análisis, nos van a ayudar al estudiar los sustantivos del griego koiné. Muy bien, entonces, hablando de los sustantivos griegos tienen tres características principales. Tienen caso, tienen género y tienen número. Ahora, comenzando en primer lugar con el caso. Cuando hablamos de los casos griegos, estamos hablando que el griego tiene 5 diferentes casos: el nominativo, el genitivo, el dativo, el acusativo y el vocativo. Y cada uno de estos casos tiene terminaciones diferentes, lo cual indica el uso diferente que se da de la palabra en la oración. Comenzando con el nominativo, que es el caso que más se utiliza en el Nuevo Testamento, cuando una palabra tiene las terminaciones del caso nominativo, esta palabra es el sujeto de la oración.
Entonces el caso nominativo indica el sujeto de una oración. Ahora, el segundo caso más utilizado en el Nuevo Testamento es el caso acusativo. Y el caso acusativo se utiliza para el objeto directo de una oración. Entonces, cuando una palabra está en el caso acusativo, quiere decir que esta palabra toma el lugar del objeto directo en la oración. Entonces, si tenemos ya un sujeto, un verbo y un objeto directo, tenemos prácticamente una oración completa. Ahora, el tercer caso más utilizado en el Nuevo Testamento es el caso genitivo. Y el caso genitivo se utiliza para hacer una descripción. Entonces, cuando hay un sustantivo en el caso genitivo, generalmente está haciendo una descripción de algún otro de los sustantivos en esa oración. Con el genitivo se puede definir otro sustantivo, mostrar posesión, identificar el todo del cual otro sustantivo es parte, delinear el atributo de otro sustantivo, expresar una relación, especificar el contenido de otro sustantivo o indicar una simple descripción. Ahora, de todas estas formas de usar el genitivo, su función más común es la de expresar posesión. Por eso, cuando se expresa la posesión de un objeto o de otro sustantivo en la oración, se utiliza el caso genitivo. Enseguida tenemos el caso dativo, que a excepción del vocativo, el dativo es el caso menos usado en el Nuevo Testamento. Y el dativo es el caso que se utiliza para expresar el objeto indirecto. Ahora, el caso dativo se puede usar en el sentido locativo para indicar el lugar en donde algo sucedió, y también se puede utilizar en el sentido instrumental para indicar el medio por el cual algo se hizo. Por último, tenemos el caso vocativo. Y el caso vocativo es el caso menos usado en el Nuevo Testamento y se utiliza para hacer un llamado directo. Cuando se quiere hablar directamente o abordar directamente a una persona, un grupo de personas u objetos, se utiliza el caso vocativo. Entonces, estos son los 5 casos que el griego tiene en los que se puede declinar un sustantivo. Entonces, cada uno de los 5 casos se distingue por una terminación diferente. Por lo tanto, cuando hablamos de una oración, el orden de las palabras en esta oración griega no es el factor determinante al identificar si un sustantivo es el sujeto u objeto. Las terminaciones de los casos son lo más importante. Ahora, cuando hablamos del género, el género se refiere a la cualidad de una palabra que indica el sexo o falta de sexo de la persona o cosa nombrada. Los sustantivos griegos tienen género gramatical. Entonces, todos los sustantivos griegos o son masculinos, femeninos o neutros. Muy bien, y por último tenemos el número. Cuando hablamos del número, el número se refiere a si la palabra es singular o plural. El cambio en el número de un sustantivo griego se indica no por agregar un sufijo o cambiar la forma de una palabra como lo hacemos en español, sino por reemplazar una terminación singular por una terminación plural. Ahora, hay 3 declinaciones de sustantivos griegos. Esto es, hay 3 diferentes sistemas de inflexiones
cada una con sus patrones únicos de declinación. Y cada declinación puede tener sustantivos masculinos, femeninos y neutros. Por ejemplo, aquí tenemos todas las formas del sustantivo anthropos. A este grupo o a este set de todas las formas flexionadas de una palabra basada en una sola raíz se le llama paradigma. Entonces aquí en pantalla tenemos el paradigma de anthropos. Y anthropos es un sustantivo masculino de la segunda declinación. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí el paradigma de gemera. Gemera es un sustantivo femenino de la primera declinación. Enseguida tenemos el paradigma de ergon. Ergon es un sustantivo neutro de la segunda declinación. Y por último tenemos el paradigma de un nombre propio, Jesús. Ahora, cuando hablamos de el paradigma de una palabra, las diferentes terminaciones de todas las palabras dadas en un paradigma debe de aprenderse de arriba hacia abajo, comenzando con la columna de la izquierda. Entonces, un estudiante del griego va a aprenderse primero os, u, o, on, e. Después la siguiente columna, de arriba hacia abajo, oi, on, ois, us, oi. Una vez aprendidas estas terminaciones, estas se van a poder utilizar junto con las raíces de otros sustantivos, en este caso de la segunda declinación, para obtener el paradigma de otras palabras, de otros sustantivos. Viendo unas observaciones generales, por ejemplo, de este sustantivo de la primera declinación. En el singular de la mayoría de los sustantivos de la primera y tercera declinación, y todos los sustantivos neutros de cualquier declinación, el vocativo tiene la misma forma que el nominativo. Entonces aquí tenemos la misma forma del vocativo con el nominativo en el singular, en este caso de gemera, y tenemos la misma forma también en este sustantivo neutro, la misma forma del vocativo que el nominativo. Ahora, cuando hablamos del plural, en el plural de todos los sustantivos de cualquier género o declinación, el vocativo es el mismo que el nominativo. Entonces, en el singular, generalmente el nominativo y el vocativo son iguales en los sustantivos de la primera declinación y en todos los sustantivos neutros. Pero cuando hablamos del plural, en el plural de todos los sustantivos de cualquier género o declinación, el vocativo es el mismo que el nominativo. No importa el género, tampoco importa la declinación, siempre en el plural el vocativo va a ser igual que el nominativo. Vamos a ver si esto aplica en el femenino. Sí, son exactamente iguales. Vamos a ver si aplica en el neutro. Sí, son exactamente iguales. Ahora tenemos aquí el caso de un sustantivo que nombra a una persona. Cuando hablamos de los sustantivos que nombran una persona o lugar específico, estos son llamados nombres propios. La principal diferencia entre los nombres propios y los sustantivos regulares es que los nombres propios siempre empiezan con mayúscula y rara vez se traducen en el plural. Entonces tenemos aquí el ejemplo de Jesús. Y es muy interesante ver cómo el genitivo y el dativo y el vocativo de Jesús tienen exactamente la misma terminación. Entonces va a ser gracias al artículo definido que vamos a poder ver si está hablándose de Jesús en el caso genitivo o si está hablándose de Jesús en el caso dativo, o la ausencia del artículo nos va a decir que se está hablando de Jesús en el caso vocativo. Por último, tenemos que hablar de la forma del léxico de un sustantivo griego. La forma léxica o la forma del vocabulario de un sustantivo, esto es, la forma del sustantivo que uno usa para buscarla en el diccionario, siempre es el nominativo singular. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí angelos, que está en el nominativo singular. Y todas las demás palabras del léxico que encontramos aquí, agros,
adelphos, anthropos, arthos, apóstolos y así sucesivamente se encuentran en el nominativo singular. Ahora, el género de un sustantivo griego se indica en el diccionario por el género del artículo que aparece después del sustantivo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí angelos, que es masculino, ya que el artículo masculino ho, colocado después de un sustantivo, significa que el sustantivo es masculino. En este caso, el artículo ge, colocado después de un sustantivo, significa que el sustantivo es femenino. Y el artículo to, colocado después de un sustantivo, indica que el sustantivo es neutro. Ahora, aparte de dar la forma en el nominativo singular y de incluir el artículo para dar el género del sustantivo, también se da la forma del genitivo singular del sustantivo. Y esto se hace para identificar cuál patrón de declinación tiene el sustantivo. Por ejemplo, el patrón de declinación, que se puede ver gracias al genitivo, se puede ver más claro en esta lista de sustantivos de la primera declinación. Por ejemplo, tenemos aquí el sustantivo agorá y se nos dice que es femenino porque tiene el artículo ge y se nos dice que sigue el patrón de declinación que se le conoce como alfa pura. Por ejemplo, acá abajo tenemos el sustantivo adelfé. Se nos dice que adelfé es un sustantivo femenino porque tiene la ge y se nos da el genitivo singular que nos indica que este sustantivo sigue el patrón de las eta pura. Ahora, por ejemplo, si vamos un ejemplo más abajo, en glosa, glosa se nos dice que es un sustantivo femenino también porque tiene ge y gracias al genitivo singular podemos saber que es un sustantivo que sigue el patrón de declinación alfa eta, es decir, es un sustantivo que cambia de alfa a la eta en el genitivo y en el dativo, ya que su raíz no termina con épsilon, iota o rho. Y por último tenemos el sustantivo mathetes, por ejemplo, que se nos dice que es un sustantivo masculino porque tiene el artículo definido ho y se nos da el genitivo plural para recordar el patrón de declinación que un sustantivo masculino de la primera declinación debe de seguir. Y aquí, por ejemplo, vemos una de las reglas de la primera declinación, que si el acento va en la última sílaba, en el genitivo y en el dativo, debe llevar el circunflejo. Entonces, a esto nos ayuda cuando se nos da el genitivo singular en las palabras del léxico. Entonces, cada palabra del léxico que encontremos va a tener esta forma. Entonces, cada que busquemos un sustantivo en el léxico o en el diccionario, tenemos que buscarlo en su forma nominativa singular y también vamos a encontrar junto a este sustantivo el genitivo singular y el artículo que nos va a indicar el género de cada uno de estos sustantivos. Entonces, esto fue una introducción general a los sustantivos griegos.